Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice la palabra del Señor: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Padre eterno, conscientes de nuestra debilidad, nuestra flaqueza, nuestra necesidad de ti, te rogamos, oh Padre, en esta hora que tú asistas a quien ha de predicar y a todos los que están escuchando aquí. Señor, que tu Espíritu Santo obre con poder, quebrante los corazones de aquellos que no te conocen. Tu Espíritu obre con poder en tus hijos, para que al escuchar esto lo pongamos en práctica, lo llevemos a la práctica en nuestras vidas, a nivel personal, familiar y también en la iglesia, donde quiera que estemos. Señor, danos atención, ayúdanos a vencer el cansancio u otras cosas, que no nos distraigamos y estemos atentos a tu palabra. Y tú obres con poder para que tú seas glorificado, podamos dar un poderoso testimonio de la verdad. En Cristo Jesús, nuestro precioso Salvador, te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Ya desde muy pequeños, los niños rápidamente aprenden a decir que no. No hay que enseñarles eso. Aprenden, lo saben, viene de fábrica, a decir que no. Aun cuando no saben hablar, sí que saben decir no moviendo sus cabezas. Y le vas a dar la papilla o le vas a decir algo. Curioso, no hacen así. Le va a dar algo y cuando no quieren, no hacen así. No hacen así. Es curioso. Saben decir que no. Pero también cuando los niños son más mayores, siguen diciendo que no a muchas cosas. No quiero esto, no quiero aquello, no quiero hacer esto otro, no voy a obedecerte, etcétera, etcétera. Los niños y también los mayores le dicen que no a muchas cosas. Sin embargo, raras veces se dicen no a sí mismos, a sus propios deseos, a lo que ellos quieren hacer, a lo que ellos desean. La autonegación es algo completamente extraño a muchas personas hoy en día. Pero nosotros, queridos hermanos, como cristianos, debemos caracterizarnos, entre otras cosas, porque nos ejercitamos en la autonegación, aplicamos y nos ejercitamos en la autonegación. ¿Y esto por qué? Porque es una cualidad que vemos en nuestro Señor Jesucristo y nosotros debemos imitarle, seguir su ejemplo de autonegación. Así que en este sermón hablaré sobre la autonegación, pero basándome en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que vamos a ver, el bosquejo es muy sencillo. Primero veremos una definición de la autonegación y después veremos el ejemplo de autonegación de Cristo. Y bueno, pues concluiré con algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, veamos una definición de autonegación. La palabra autonegación está compuesta por dos términos: auto, que significa propio o por uno mismo, y negación, que significa acción, acción o efecto de negar. Así que la autonegación podemos definirla sencillamente como la negación de uno mismo, de forma literal y rápida. Negación de uno mismo. Ahora, ¿qué debemos entender por autonegación? ¿Significa negar todo lo que somos o todo lo que sabemos? Por ejemplo, ¿debemos negar que somos seres humanos? Bueno, algunos hoy en día con esto de la ideología de género lo niegan, ¿no? Y piensan que son perros, gatos o dragones, ¿no? Nosotros, me estoy dirigiendo, nosotros hermanos, ¿debemos negar que somos seres humanos? No. Si yo soy un hombre, ¿debo negarlo? No. O si soy una mujer, no voy a negarlo. O si tengo, por ejemplo, amplios conocimientos de física o química o de historia, que yo personalmente no los tengo, pero digo si los tuviera,
¿Debo negarme a mí mismo y decir que yo no sé nada de eso? Si tuviera ese conocimiento. Pues por supuesto que no. Si actuamos de esa manera, lo que estamos haciendo es mentir. La autonegación, según nos muestra la Biblia, no tiene nada que ver con eso. El significado bíblico implica negar nuestros propios deseos. Voy a ir despacio por esto, para los que están tomando notas también. El significado bíblico implica negarnos nuestros propios deseos, nuestra propia comodidad, para glorificar al Señor, para servir o beneficiar a otros, o incluso para beneficiarnos nosotros mismos, es decir, para nuestro bien. En este sentido, la autonegación está íntimamente ligada con el sacrificio. Un ejemplo de esto lo tenemos en el hombre que un sábado podría y querría salir con su familia a dar un paseo y sin embargo se queda en casa preparando sermones. Por supuesto, aquí la esposa también se niega a sí misma, pone a un lado su deseo de salir para quedarse en casa sirviendo a su esposo. Este sería un caso de autonegación para servir, en primer lugar, al Señor y también a los hermanos en la fe. Otro ejemplo está en aquella hermana que quiere ayudar a otra hermana que está muy enferma y entonces un día le prepara la comida para que esta última no tenga que cocinar. Se niega a sí misma y se sacrifica para ayudar, servir a su hermana. Pero puede ser también que muchas veces tengamos que negarnos a nosotros mismos para el bien de nuestro cuerpo o nuestra alma. Esto sucede, por ejemplo, cuando queremos comer un dulce muy bueno, pero resulta que tenemos el azúcar alto y no nos conviene. Y nos negamos, no comemos ese dulce. O también si tenemos muchas ganas de ver una película que parece muy interesante, muy llamativa, muy espectacular, pero tiene escenas que no debemos ver porque alguien nos lo ha dicho o nos hemos enterado. Hermanos, tendremos entonces que negar nuestro deseo de ver esa película. ¿Con qué propósito? Por supuesto, para la gloria del Señor, para que no lleguemos a pecar contra Él, pero también para el bien de nuestra alma. De modo que, según lo que he dicho hasta ahora, podríamos dividir la autonegación en dos clases, o dos tipos. La autonegación pasiva, que es cuando está en nuestra mano el tener o hacer algo, pero no lo hacemos, de ahí lo de pasiva. Podríamos hacer algo, pero no lo hacemos. Es decir, nos negamos a nosotros mismos el hacer o tener algo, bien sea para el bien personal o de nuestro prójimo. Y por otro lado tenemos la autonegación activa, que es cuando hacemos algo que nos supone negar nuestra propia comodidad o bienestar. Esto se entiende muy bien, por ejemplo, con respecto al trabajo. Desde luego que es más cómodo no ir a trabajar y quedarme en mi casa tumbado. Pero uno se niega a sí mismo y decide cumplir con su deber y va a trabajar, hace algo. Tenemos el ejemplo también aquí, que lo hemos visto estos días, de las hermanas que han estado en la cocina ayudando, preparando la comida, sirviendo las mesas. Bueno, hermanas y hermanos que han colaborado en esto. Es un ejemplo de autonegación activa. Hacemos algo que quizá yo preferiría a lo mejor estar más cómodo o hacer otra cosa, pero no, me niego a mí mismo o a mí misma para servir a otros. Y hago cosas para el bien, el beneficio, para el servicio de otros. Pues bien, habiendo visto la definición, o una definición de autonegación, y las dos clases, o estos dos tipos, en las que podemos dividirla, pasemos ya a ver el segundo punto, el ejemplo de autonegación de Cristo. Y aquí, pues, me voy a detener más tiempo. El ejemplo de autonegación del Señor Jesucristo. Al entrar a considerar el ejemplo de autonegación de nuestro Salvador, debemos hacerlo con mucho cuidado y reverencia, sin olvidar en ningún momento que en Él no había pecado.
En ese sentido, Él no es como nosotros. Es decir, el Señor nunca tuvo que negarse a algún deseo pecaminoso, sencillamente porque Él era y es sin pecado, ¿vale? Bien, teniendo esto en mente, en primer lugar veremos su autonegación pasiva. En nuestro Señor Jesucristo podemos apreciar perfectamente este ejemplo de autonegación pasiva. Es decir, hubo ocasiones en las que Él deseó tener o hacer alguna cosa, pero se negó a sí mismo. Por supuesto, como acabo de decir, cualquier deseo del Señor era santo y lícito. Y lícito. Era lícito, sin pecado. Todos sus deseos eran santos, puros. Pero, aún sin ser pecaminoso, hubo cosas que Cristo prefirió no hacer o tener, y todo con un buen propósito. Por ejemplo, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, después de haber ayunado varios días, tuvo hambre. Tuvo hambre. ¿Y vosotros pensáis que Cristo no querría comer pan? ¿No querría comer algo? Pues claro que sí. Mateo capítulo 4, versículo 2 dice que tuvo hambre. Y cuando uno tiene hambre es que tiene ganas de comer. Y eso no es nada malo. Pero ¿qué hizo realmente el Señor en esa ocasión en concreto donde fue tentado por Satanás? Él negó su deseo para mostrar al maligno que no debemos poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios. Que no debemos procurar obtener las cosas por nuestras propias fuerzas, olvidándonos de Dios. Aún pudiendo nosotros conseguir algo, tenemos la capacidad, la fuerza, la posibilidad, no tenemos que depender del Señor, en todo tiempo, en todo momento. No, yo ya sé hacer mi trabajo. No, pero tienes que depender del Señor y clamar a Dios cada día, que te ayude, que te dé sabiduría, que te dé fuerzas para hacer tu trabajo. Un ejemplo. El Señor quería mostrarle al maligno que no debemos procurar obtener las cosas o hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, olvidándonos de Dios. Cristo se negó a sí mismo, no convirtió las piedras en pan y le dijo al maligno: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otro ejemplo lo tenemos la noche que fue detenido injustamente cuando Judas Iscariote lo entregó. En esa ocasión, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Y cuál fue la reacción de Cristo? Mateo capítulo 26, versículos 52 al 54. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Pregunta ahora el Señor: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Cristo podría haber orado al Padre para que le socorriera, pero no lo hizo. Se negó a sí mismo. El Señor se negó a sí mismo, arriesgó su propia seguridad, no hizo aquello que podría haber hecho para librarse de sus enemigos. Y ahí lo de autonegación pasiva. Y todo con el propósito de que se cumpliera la Escritura, de que se hiciera la voluntad de Dios. Eso es autonegación, hermanos. Autonegación. En este caso pasiva. Pero en segundo lugar también vemos en Cristo un ejemplo perfecto de autonegación activa. Es decir, el Señor negó su propia comodidad o bienestar para obedecer al Padre y hacer bien a los hombres. Y para empezar este punto, os voy a hacer una pregunta. ¿Dónde estaba mejor el Señor Jesucristo? ¿En el seno del Padre o hecho hombre en la tierra padeciendo el escarnio y las injusticias de los hombres?
¿Qué hubiera sido más cómodo, por así decirlo, para él? ¿Encarnarse o no encarnarse? ¿Qué hubiera sido más cómodo? Bueno, yo creo que la respuesta a estas preguntas es clara. Desde luego el Señor se hizo hombre, vino a esta tierra por amor, por voluntad propia, no de mala gana. Él quiso venir, pero para ello Él tuvo que humillarse. Tuvo que negar su propia comodidad, su propio bienestar. Texto muy conocido, pero voy a volver a leerlo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ay, voy a quedarme aquí en la gloria del Padre, en el cielo, para que viera la tierra. No, nada de esto. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo dejó aquel lugar de gloria junto al Padre para hacer algo, autonegación activa, para hacer algo en beneficio de muchos hombres y mujeres pecadores rebeldes. Esto hizo Cristo. Él se encarnó, tomó forma humana y aunque era sin pecado, tuvo que sufrir injurias, ataques injustos, hasta que finalmente fue asesinado también injustamente. Sin embargo, todo esto formaba parte del plan divino de redención. Cristo hizo todo aquello para salvar a los que había escogido desde antes de la fundación del mundo. Los que habían sido escogidos por Dios Padre, desde antes de la fundación del mundo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Él no se quedó tranquila y cómodamente con el Padre, sino que se negó a sí mismo e hizo la obra que le había sido encomendada. Y Él quiso hacerlo. Otro caso de autonegación activa en nuestro Salvador lo tenemos en Getsemaní. Él no quería sufrir tanto dolor, tantas injurias, y desde luego no le agradaba la idea de que el Padre lo desamparara en la cruz. El Señor Jesús que quería entregarse por su pueblo, pero Él clamó a Dios Padre si era posible hacerse esto sin tener que sufrir tantísimo. Así hay que entender las palabras de Mateo 26, 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, pase de mí esta copa, no tenga yo que sufrir tantísimo. Él quería ir, no que no quisiera ir a la cruz. El Señor quería ir. Dice en otro lugar, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Él quería ir, quería entregarse por su pueblo. Padre mío, si es posible, esta copa de tantísimo dolor, sufrimiento, si pudiera ser de otra forma. Sin embargo, sigue diciendo, no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero, Señor, como tú quieres. He aquí su autonegación. El Señor negó su propio bienestar para hacer la voluntad del Padre. Pero esto no lo apreciamos únicamente cuando se acercaba a la hora de su muerte, también lo vemos a lo largo de toda su vida. Cristo atendía a las personas aún a expensas de su propia comodidad, aún estando muy cansado. Mirad, por ejemplo, el caso que tenemos, o lo que nos dice Marcos capítulo 1, versículos 32 al 34. Marcos 1, 32 al 34, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Bueno, recordemos que era de noche, y Cristo no había estado todo ese día sentado sin hacer nada o durmiendo. Él había predicado, sanado y echado fuera demonios. Pues bien, no uno, ni dos, sino toda la ciudad se agolpó a la puerta de la casa donde se encontraba.
que era la casa de Simón Pedro. Sigue diciendo, versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera de muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Bien, esto hizo por la noche. Y con tantas personas, no creo que el Señor se acostara muy tempranito. Seguramente se acostó tarde. Pues bien, sigue diciendo, los versículos 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan, le dijeron al Señor. El Señor les dijo, por favor, déjame tranquilo un ratito. Un poco de tranquilidad, por favor. Estoy orando. He estado hasta muy tarde sanando a muchas personas. Me he levantado muy temprano para orar. Por favor, dejadme descansar un poquito. ¿Fue eso lo que le dijo el Señor? Si tenéis vuestras Biblias delante, veréis que esto no fue lo que dijo el Señor. Él respondió, versículo 38, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. ¿Qué te parece? Esto es autonegación. En este caso activa, podemos decir. Autonegación. Y a veces, hermanos, nosotros tratamos de justificarnos. Pues mira todo lo que yo ya he hecho. Y todo el servicio que yo ya he hecho. Y nos llega alguien y nos pide ayuda y hay una verdadera necesidad. Tenemos que hacer algo. Bueno, yo ya he hecho suficiente. Yo ya he hecho suficiente. Y no nos negamos a nosotros mismos. Yo merezco algo de comodidad. Cuando empezamos a pensar que merecemos algo, cuidado con esto. Cuidado. Que no merecemos nada bueno. Hay un caso de necesidad. Debemos ayudar, debemos servir. Hermanos, neguémonos a nosotros mismos. Yo ya he estado y he pasado una mala noche, porque he tenido que servir, ayudar, cuidar a mi esposa que está enferma. No he dormido bien, he tenido que atenderla. Y es sábado por la noche. Y tengo que predicar al día siguiente, pero es que mira cómo estoy. Mira, y mira a mi esposa, cómo está. Y ese hombre de Dios, ese pastor, que dice, no, me niego a mí mismo para servir a los hermanos, para servir al Señor. Sabemos que es la gracia de Dios quien obra toda cosa buena en nosotros. Pero hermanos, tenemos que ser agradecidos y reconocer cuando otra persona, sea un hermano, sea el pastor, se niega a sí mismo para servir a los hermanos. Este ejemplo que he puesto del pastor que se niega para servir a los hermanos porque su esposa está mala, no lo he dicho por mí, No me refería a mí, sino a otro siervo de Dios, que creo que ustedes conocen. Creo. Lo digo para la gloria del Señor. Y es bueno,
lícito, necesario, traer ejemplos bíblicos y ejemplos de hombres que siguen la Biblia y que siguen el ejemplo de Cristo. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos y hermanas que imitan al Señor Jesucristo en su ejemplo de autonegación, los recordamos y los imitamos. Imitamos su ejemplo. Voy a concluir ya trayendo algunas aplicaciones prácticas. En lo que respecta a la autonegación pasiva, una aplicación práctica es en relación al cuidado de nuestro cuerpo y nuestra alma, que yo ya dije algo al principio. Podemos tomar todos los alimentos que queramos, ya no tenemos la restricción de alimentos inmundos como ocurría en el Antiguo Pacto. Sin embargo, a veces, por causa de nuestra salud, tenemos que negarnos el comer determinados alimentos. Si, por ejemplo, tengo el azúcar alto, pues no podré comer dulces. Si tengo colesterol alto, pues no podré tomar comidas con muchas grasas. Si tengo sobrepeso, tendré que restringirme de determinadas cosas que me puedan hacer engordar, etcétera, etcétera. Pero con relación a nuestra alma ocurre lo mismo. Pablo escribió, todo me es lícito, pero no todo conviene. Aquí no se estaba refiriendo a comidas, ¿no? Meramente a comidas, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay muchas cosas que en sí mismas no son malas, como por ejemplo el cine, la televisión, internet. Podemos ir al cine, podemos ver televisión, podemos ver internet. Sí, pero muchas veces debemos negarnos el ver algunas películas o series o programas de televisión para no contaminar nuestras almas, para no exponernos a la tentación, para no tener malos pensamientos, en definitiva, para no pecar contra Dios, para guardar nuestro corazón. Hermanos, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Otra aplicación de autonegación pasiva lo tenemos en lo relativo a las posesiones materiales. En nuestra sociedad hay muchas cosas, muchos productos que están a nuestro alcance, sin embargo, a veces debemos negarnos muchas cosas que nos gustaría tener, con el propósito, por ejemplo, de ahorrar o de aportar más para la obra del Señor. Hermanos, no nos dejemos llevar por el consumismo que impera en nuestros días. Me estoy comprando ropa. ¿Qué malo es eso? Comprarse ropa. En principio no es malo. Ahora, cuando tienes 300 pantalones, 200 camisas, hay un problemilla ahí. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, y aquí cada uno sabe y conoce dónde está su corazón. La última aplicación que voy a traer en relación con la autonegación pasiva es la siguiente. Hay ocasiones en las que es mejor no reclamar lo que es justo que se cumpla en nuestro favor. Repito, hay ocasiones, no siempre tiene que ser así, pero hay ocasiones en las que es mejor, más sabio, no reclamar lo que es justo que se cumpla en nuestro favor. Cristo podría haber orado al Padre en Getsemaní para que le enviara una legión de ángeles y le librara de aquel arresto tan injusto. Ya ves tú si eso era injusto. Pero no lo hizo. Él se negó a sí mismo para agradar al Padre, para hacer su voluntad, la voluntad del Padre. Queridos hermanos, algunas veces, según el caso que sea, es necesario sufrir las injusticias que cometen contra nosotros, con el propósito de no hacer un mal mayor y así dar un buen testimonio. Y no hay tiempo ahora para abarcar todos los posibles casos, la casuística. Hermanos, ahí tenéis a vuestro pastor, el pastor que pueda aconsejar según el caso de cada uno.
Pero hay casos. No es que cualquier cosita que hagan y que no sea justo y que nos afecte a nosotros, hay que reclamarlo. Hay que luchar. Hay que ser sabio, hermano. Decía el apóstol Pablo, ¿por qué no más bien sufrís el agravio? ¿Tú has sufrido alguna vez el agravio? ¿Por amor al Señor, por amor a la Iglesia? ¿Para evitar un mal mayor? ¿Has llegado tú a sufrir el agravio? ¿A negarte a ti mismo, que se haga justicia contigo mismo? Pues esto tenemos que tenerlo en cuenta. Antes de pensar en nosotros mismos, pensemos en la gloria de Dios, en el buen testimonio de la verdad, en el avance del reino de Dios, en el bien de otras personas. Antes de reclamar nuestros derechos, antes de hacer lo que podríamos hacer, meditemos si no sería mejor negarnos a nosotros mismos, poner nuestra causa en manos de Dios y estar tranquilos. Pensemos esto. Como digo, no siempre tiene que ser así. Habría que evaluar cada caso. Y hay pecados y hay casos que no se pueden cubrir con un manto de amor y hay que tratarlos. Pero en algunas ocasiones sí que es mejor ejercitar esta autonegación pasiva. En lo que respecta a la autonegación activa, la primera aplicación, y yo diría la más importante, que vamos a considerar es la siguiente. Debemos negar, hermanos, debemos negar nuestra propia comodidad y bienestar con el propósito de servir al Señor y a nuestro prójimo, de hacer algo por nuestro prójimo. Autonegación activa. Nos negamos a nosotros mismos para hacer algo por. Nuestro Salvador nos dejó el mejor ejemplo a imitar. Él se sacrificó, se entregó a sí mismo para hacer la voluntad del Padre y salvar a su pueblo escogido. Además, el Señor Jesucristo vivió una vida entregada al servicio a los demás. Él vino para servir, no para ser servido, cuando Él era el que merecía ser servido. Pero Él vino para servir. Él se negó a sí mismo y sirvió a otros. Eso es verdadera autonegación activa. Hermanos, en nosotros debe haber ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Desde luego que para cualquiera de nosotros es más cómodo no servir, no ayudar a los demás, pero eso no es lo que Dios quiere, ni es el ejemplo que vemos en Cristo. Lo que debemos hacer es negarnos a nosotros mismos y ser de ayuda y de bendición para otros, empezando por la Iglesia del Señor. Y esto lo repetimos y lo seguiremos repitiendo una y otra vez. Hermanos, el trabajo, el servicio, en el nombre del Señor, no es en vano, pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Dejar de pensar en mí mismo para pensar en la Iglesia, en los hermanos o en otras personas que necesiten, que haya una necesidad real. Otra aplicación práctica de autonegación activa es cuando a nosotros nos gustaría hacer algo, pero Dios determina otra cosa diferente, que hagamos otra cosa distinta, y entonces nos sometemos a la voluntad divina. Debo aclarar que eso que nos gustaría hacer, ese deseo nuestro, no tiene por qué ser algo pecaminoso, ¿vale? El Señor Jesús no quería sufrir tantísimo en la hora de su muerte. Cristo no se deleitaba en el dolor en sí mismo, ni quería que el Padre apartara su rostro de Él. Eso era algo perfectamente lícito y bueno. Sin embargo, Él se negó a sí mismo para cumplir la voluntad divina. Del mismo modo, queridos hermanos, nosotros debemos negar nuestra propia satisfacción para satisfacer la voluntad de Dios. De ahí la autonegación. Queremos ir nosotros por un camino y queremos hacer algo, no quedarnos tumbados, ¿vale? No nos quedamos tumbados, pero queremos hacer otra cosa, ir por otro camino. Tengo otros planes, otros proyectos, pero el Señor en su providencia o por su palabra nos muestra, nos hace ver que no, por ahí no. Eso está bien, porque es algo malo en sí,
pero yo quiero que vayas por aquí. Esa visión de Pablo, varón macedonio. El Espíritu Santo le impidió ir a Asia. No, tú ahora para acá. Bueno, lo que tú querías hacer no estaba mal, pero no vas a ir por ahí, es por aquí. Nos negamos a nosotros mismos, nuestro deseo, no, Señor, no mi voluntad. Lo que tú quieres, Señor. Hágase tu voluntad en mi vida. Y yo voy a trabajar por ello. Por muy lícito que sea nuestro deseo, si Dios determina que hagamos otra cosa, que vayamos por otro camino, pues por ahí debemos ir. Hermanos, recordemos nuevamente el ejemplo de autonegación de Cristo para imitarlo. Hay muchas ocasiones en las que debemos decirnos que no a nosotros mismos, por amor al Señor, por amor a la Iglesia, para servir a Dios y a nuestro prójimo. Y tenemos que clamar a Dios que nos ayude en esta tarea. Todos tenemos que perseverar en oración. Señor, ayúdame a negarme a mí mismo. Mis deseos, mis preferencias, mi comodidad, para adaptar, para que mis deseos, mis preferencias se amolden a tus deseos, Señor, a tu voluntad. Clamemos al Señor por ello. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste así a Dios? Señor, ayúdame a mortificar mi yo, mi egoísmo. Señor, ayúdame a negarme a mí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste de esta forma? Cada uno lo sabe. Yo creo que a veces hay en nosotros muchas veces este deseo de no negarnos. Pues yo merezco esto, pues yo ya he hecho aquello, ¿y para qué voy a seguir haciendo? Y hermanos, cuidado con esto. Que el Señor nos dé este espíritu de autonegación que hubo en el Señor Jesucristo. Ya para concluir, mi querido niño, joven, adulto, ¿has escuchado lo que yo he dicho en este sermón? ¿Tú has escuchado? He hablado del Señor Jesucristo. He dicho, hemos visto, de su ejemplo de negación, de autonegación. Que Él, siendo Dios, no prefirió estar ahí en el seno del Padre y tranquilito y allá el ser humano, allá ellos. No. Él se negó a sí mismo, se humilló, se hizo hombre. ¿Y tú sabes para qué? No es para que haya ahí una historia que, bueno, que está muy bonita, que está bien contada. No. Es para que tú puedas ser salvo. El Señor se entregó para que pecadores como tú y como yo podamos ser salvos. Él se negó a sí mismo para que pecadores indignos, que no es que merezcamos ese sacrificio, no, para nada. Pecadores indignos como tú y como yo, podamos ser salvos. Podamos ser librados de la condenación eterna que merecen tus pecados y los míos. Y el Señor Jesucristo murió, sufrió y murió en la cruz para pagar ese castigo que tú mereces por tus pecados. No rechaces al Señor Jesucristo. No menosprecies ese gran sacrificio. Esa autonegación del Señor. No la menosprecies. Confía en Él. Cree en el Señor. Como tu Dios y tu Salvador. Como tu Señor. Cree en Él de todo corazón. Si crees y confías en Él, verás, te darás cuenta que eres un miserable pecador. Y
necesitas arrepentirte de todos tus pecados. Todos. En la ley de Dios, como veíamos con Valentín, en la ley de Dios no solo está el no matarás o el no hurtarás, ¿no? Hay más mandamientos. Somos pecadores, necesitamos a nuestro Señor, al Señor Jesucristo para que podamos ser salvos. Cree en Él de todo corazón, arrepiéntete de todos tus pecados. El Señor es muy bueno y misericordioso, no te rechazará. El Señor te recibirá. Dios tenga misericordia. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre eterno, Dios, creador del cielo y de la tierra, esta palabra que sale de labios pecadores, te rogamos que tú la bendigas por tu Espíritu Santo. Amén. Señor, ten misericordia de aquellos entre nosotros que no te conocen, que viven lejos de ti. Ten misericordia de sus almas, Señor. Obra en sus corazones. Señor, obra en medio de tu pueblo. Esta palabra que hemos considerado, no la olvidemos. La pongamos en práctica. Nos neguemos a nosotros mismos, nuestra comodidad, nuestros deseos, para dar preferencia a tu voluntad, tus deseos, las necesidades de la Iglesia, de tu pueblo. Señor, te rogamos también que tú perdones nuestros pecados, nuestro pecado de egoísmo. Perdónanos, Señor. Límpianos de toda iniquidad. Te pedimos perdón, te rogamos todo esto con acción de gracias, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén.